Buenos días, el tema de hoy es el de una cita principal que sería Juan 8 del 1 al 11, pero el título es un poco más amplio que solo el texto. Entonces de lo que vamos a hablar es del siguiente título. La ley es buena, justa y santa, pero solo Cristo salva. Este es un tema bastante interesante porque digamos que muchas veces se le hace el quite a la ley, se nos olvida que existió el Antiguo Testamento y es importante que recordemos cuál es su propósito de la ley para que nosotros podamos entender qué es lo que realmente hizo Cristo. Y también recordar que no era la ley de Moisés, era la ley de Dios, porque es que muchos dicen que la ley de Moisés o la ley mosaica, no, porque si ustedes van al Levítico, ustedes se darán cuenta que dice Jehová dijo a Moisés, bueno, más o menos parafraseando. Bueno, entonces ahora sí empecemos con el caso que vamos a evaluar hoy, que tiene que ver mucho también con el tema del juicio, y la ley también fue hecha para hacer juicios contra el pecado. Entonces vamos a ir a Juan 8 del 1 al 11. Listo. Dice, Jesús regresó al Monte de los Olivos, pero muy temprano la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Listo, gracias. Entonces, aquí hay un tema muy interesante y es ver cuando a Jesús siempre buscaban cómo chocarlo con la ley, hacerlo chocar. Y miren lo chistoso del asunto. Ellos dicen, los judíos dicen la ley de Moisés y también en ocasiones dicen somos hijos de Abraham, ¿sí? Y muchas cosas parece que en cierta forma exaltarán más al ser humano que a Dios, en cierta forma. Y es interesante que Jesús sí les hace como hincapié en que recuerden que no se trata de Moisés, no se trata de Abraham, se trata de Dios, ¿sí? Y también lo vamos a ver como el Señor Jesús, digamos que le da su lugar a cada persona, ¿sí? No permite que, digamos, se idolatre o se ponga por encima a un hombre, siendo que Dios es el que realmente hace la obra. Bueno, entonces, para este caso, quisiera que primero habláramos en este versículo que ya tiene ahí compartido. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que, digamos, la ley es, bueno, es machista o es cualquier cosa. Digamos que es también porque no estoy seguro, casi seguro de que no se han tomado el tiempo de leerla, no se han tomado el tiempo de entender por qué era así. Es más, ni siquiera comparten la cultura, no entienden la cultura judía, no entienden nada de esto. Entonces, por eso sacan ese tipo de juicios de valor que no tienen nada que ver. Si ustedes se dan cuenta en este versículo, la justicia se aplicaba a los dos participantes de la fechoría y se aplicaba de igual manera, iban a ser muertos. Listo, una disculpa, por algunos inconvenientes tuvimos que parar un momento esto y ya continuamos. Entonces, quedamos en el tema de la justicia de la ley. La ley se aplica igualmente tanto a hombre como a mujer, ¿sí? Y digamos, también igual, digamos, o sea, el que comete el pecado es el que la paga. Y esto es interesante porque aquí se nos muestra cómo la paga el pecado de la muerte. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, ¿qué es lo que vino el Señor Jesús? A salvarnos de esa muerte que nos correspondía tanto en la carne como, bueno, en la carne, me refiero pues cuando en el castigo, como por ejemplo vemos en este caso, y pues obviamente la espiritual, que bueno, se manifestaría en el castigo terrible que será para las personas que no hayan reconocido la salvación del Señor Jesucristo. Entonces es importante ver esto. Entonces, una razón por las que puede que
el Señor Jesús haya impedido este apedreamiento, es por esta razón, y es que no aparece el adúltero, ¿sí? Tendrían que ser las dos personas castigadas por su crimen. Y ahora, por otro lado, también hay que reconocer algo, y es que Jesús siendo el Hijo de Dios, viene a traer algo nuevo, una promesa hecha desde tiempos de Abraham. Pero bueno, ya veremos este tema de la ley más a posterior. Y también está el tema del pecado, ¿sí? Jesús les dice claramente y contundentemente que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y recordemos que las leyes de Moisés eran muy explícitas con los rituales de purificación. O sea, uno no podía tocar un animal muerto porque quedaba impuro. Eran muy estrictas. Entonces, una persona que irrumpe la ley, ¿cómo va a poder juzgar a alguien que también la haya transgredido? ¿Sí? Entonces, una persona que ya transgredió la ley se hace, digamos, maldita. Entonces ellos no podrían, si estaban en pecado en ese momento, hacer el acto de juicio sobre la mujer. Entonces están estos dos argumentos bastante interesantes que podemos ver sobre el tema. Bueno, ahora sí vámonos a la siguiente parte, que es el tema del juicio. Entendamos bien qué es lo que es el juicio, porque muchas personas dirán, no, pero es que aquí lo que nos está diciendo es que entonces no podemos juzgar a nadie y con eso le hacemos un mal terrible a nuestros hermanos, porque imagínense, si yo no le digo el pecado a mi hermano, imagínense, se va al infierno porque no reconoció su pecado. ¿Sí? Entonces, es importante los juicios, pero entendamos cómo funcionan, entendamos cómo se desarrollan los juicios. Entonces, para eso vamos a ir a Mateo 18, del 15 al 17, que yo lo tengo acá. Este es un conducto regular bastante interesante que nos muestra Jesús sobre la forma de solucionar un asunto del tema. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si bien has ganado a tu hermano. Es el propósito de este juicio, ganar al hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, si no oye a la iglesia, si no oye a la comunidad, entonces ya tómelo por una persona, simplemente una persona fuera del reino de Dios. Él no tiene parte en el reino de Dios hasta que reconozca su pecado, ¿sí? Porque qué peor que pecar es no reconocerlo. Por eso es que yo en cierta forma considero que el orgullo es de los peores males que una persona puede tener en sí, porque no le permite reconocer su error y no permite que venga Dios a confesar su error, que está dispuesto a perdonarnos. Pero si nosotros no reconocemos nuestro error, ¿qué va a perdonar? Y la cuota sigue ahí, el problema sigue ahí, ¿sí? La paga por ese pecado va a ser la condenación, así de sencillo. A mí no me gusta andar con rodeos en estos temas que son serios y son de la escritura y no nos vamos a poner a inventar cosas, es lo que está aquí escrito en la palabra. Entonces, este es un juicio que salva al hermano, es un juicio que no es como el juicio de la Torá, donde se necesitaba estar libre de pecado para tirar la piedra y hacer el juicio sobre la persona, sino que se necesita de este juicio para que el hermano venga y haya el oportuno socorro en Cristo. Entonces es importante esto. Ahora, bueno, continuamos con la siguiente cita que sería Juan 7 del 21 al 24. ¿Será que alguien me podría hacer el favor de leer el texto que se encuentra en la pantalla mientras yo conecto el cargador? Bueno, yo la leo. Dice, Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Listo, muchas gracias. Entonces, como se pueden dar cuenta, sí hay que hacer estos juicios, son importantes, pero ¿qué nos dice el Señor Jesús? Incluso les dice a ellos que eran personas fariseas, personas que le estaban molestando por el tema de la ley, como ya vimos en el anterior caso, o sea, siempre buscaban corcharle con el tema de la ley, y más que todo era con el sábado. Miren la respuesta tan contundente que les da. Les habla la ley de Moisés, claro, entendiendo que obviamente no es o sea, es una forma de decirle ley de Moisés, pues de que fue dada a Moisés, es como dijera la ley dada a Moisés, ¿sí? Porque realmente Dios fue el que le dijo lo que él tenía que copiar. Ustedes váyanse a Levítico, váyanse
a esa parte de la Torá, se llama, y se van a dar cuenta que muchos versículos repite esa palabra. Digo, Jehová le dijo a Moisés. Entonces es importante eso. Ahora miren, yo hice un milagro en el día de descanso, ¿sí? Y él le recurre el tema de la costumbre, la circuncisión que fue antes de la ley que fue a Moisés, ¿sí? Entonces es importante ver cómo las cosas, digamos, van aún más allá. Y esto también incluso es una marca, la circuncisión es una marca de que eran parte del pueblo de Dios, y ahora nosotros somos circuncidados, pero en el espíritu, ¿sí? Para que seamos nacidos de nuevo. Sí, es como una marca de Dios, pero no, ya no es en una forma física, sino que es una forma espiritual. Entonces es importante que veamos eso. Ahora miren, el justo juicio, no realizar los juicios a conveniencia, como quien dice yo sacando mi parte de las cosas, ¿sí? Porque digamos ellos decían, no, pero es que usted hace estas cosas así, usted es así, usted es así. Pero miren, él les dice esto, o sea, juzguen con justo juicio. Ustedes la circuncisión, que es por fuera de la ley, de tiempos extra de la ley, ustedes la están haciendo el día sábado, ¿sí? Y no que dicen que no pueden hacer nada ese día. Entonces, y él, ¿qué es lo que está haciendo? Era un milagro, ¿sí? Entonces, por eso le dice, miren más allá de la superficie, no manden argumentos por soltar, ¿sí? Para defenderse ustedes y simplemente con la intención por debajear a Cristo, por debajear su mensaje, ¿sí? Dense cuenta que el día sábado era un día entregado al Señor, ¿sí? Un día entregado al Señor, y un día entregado al Señor, ¿qué tiene de malo hacer un milagro, ¿sí? Un milagro hecho por el poder de Dios para ayudar al prójimo. Y también les da muchos otros ejemplos. Si a usted se le cae una cabeza de ganado, bueno, una oveja, algo así, lo que tiene que ver con ganado, se le cae en el pozo, usted no lo va a recoger. Entonces, esos son temas interesantes que debemos ver ahí. Listo, ahora vamos a otro tema del juicio. Entonces, vamos aquí donde dice Romanos 2 1 al 3. Listo, dice aquí, el justo juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Dios es imparcial, ¿sí? Dios no es como estos sujetos que dicen, ah, pero usted hace un milagro el sábado, pero ellos hacen la circuncisión en ese día también, ¿sí? Dios va a juzgar a cada uno por sus actos. Entonces esa persona que juzga a otros sabiendo que también está cometiendo el mismo agravio es un hipócrita y realmente es muy iluso en el sentido de que no se da cuenta de que en lo que juzga al otro también se está juzgando a sí mismo porque está cometiendo el mismo error. Entonces, de eso me puedo sacar tres características sobre el juicio que como cristianos debemos desempeñar, porque no es que no hagamos juicios, el punto es cómo lo hacemos, ¿sí? ¿Qué son los juicios que hacemos? Entonces dice, aquí dice, el juicio es necesario, pues puede ayudar al hermano a volver al camino del Señor. El otro es, no es condenatorio, sino con el propósito de salvar. No es como en la ley ya, no es con el fin de que si yo estoy limpio ahora ya puedo atacar o dar el justo pago a mi hermano que falló, sino que ahora yo lo ayudes a acercarse a la gracia, la cual es inmerecida para todos los hombres. La otra dice, no puede ser emitido por parte de alguien que transgrede en lo mismo, pues sería hipócrita. Debe arrepentirse y siendo socorrido por Dios, ahí sí socorre a su hermano. Y ahí es donde ustedes ya recordarán también la parábola de la viga y la paja, bueno, la pajita, sí, la cosa que tenía, una parábola que dio Jesús sí, sobre que si usted tiene una viga en el ojo, ¿por qué se fija en la pajita de su hermano si usted tiene una viga en el ojo? Entonces es ese tema. Es importante ver eso ahí. Listo, ahora sí vámonos con un tema más profundo. Y es que es el tema de la ley. Entonces ahora sí vámonos con Gálatas. Bueno, Gálatas, disculpe un momentico, sí, Gálatas 3 8 al 11. Yo lo tengo. Dice la palabra, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Perdón, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas, y que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Listo, muchas gracias. Y por favor, continuemos. Ahora vamos con el 16 al 17. 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa. Listo. Ahora el 19. Vamos a leer todo ese y ya sacamos de lo que necesitamos de ahí. 19, 19 y 21. Sí, el 19, el 21 y el 21. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Listo. Ahora el 24 al 26. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Listo. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, tenemos lo siguiente. Está la promesa hecha a Abraham de que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Y no dicen sus simientes, dicen su simiente. Y esa simiente es Cristo. En Cristo iban a ser bendecidas todas las naciones. Y recordemos que Pablo transmitió el mensaje a los gentiles. Dios lo llamó para que llevase el mensaje a los gentiles. Ahora miremos la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? Que se dijera al pueblo que era lo malo, ¿sí? Que ellos supieran lo que era pecado, para que no tuvieran excusa cuando recibieran las retribuciones de su maldad, ¿sí? Porque sabemos muy bien que el pecado produce daños a las personas, ¿sí? El matar produce daño al que recibe tanto la muerte como a los familiares. Digamos, las violaciones, todo ese tipo de cosas generan un daño a las personas. Entonces la ley lo que hacía era de antemano ya indicar a las personas qué era lo malo para que no cometieran esos errores y sufrieran las consecuencias de eso. Incluso era muy estricta y como se pueden dar cuenta, da muerte a a ciertos pecados que son terribles. Y lo interesante es que si nos podemos dar cuenta es una forma de, en cierta forma, controlar el mal, pero por eso mismo era un cuidador y un guía, ¿sí? Un guía hacia Cristo. Y era el entender de que nosotros no podíamos con la ley, así de sencillo, nosotros no podíamos con la ley, era muy difícil de cumplir, era demasiado para nosotros, entonces, ¿qué es lo que nos demuestra eso? Que debe haber un mediador. Incluso Job, cuando estuvo en sus momentos de quebranto, él decía, si hubiese un mediador entre yo y Dios, ¿sí? Alguien que pudiera como que entenderme también a mí. Entonces es importante entender a la ley, tanto como un clarificador de conciencia y también como un guía hacia Cristo y como un cuidador, alguien que está pendiente mientras está madurándose la cosecha. Recordemos que también en un momento en Juan leímos Jesús les decía a los discípulos, ustedes están cegando lo que no sembraron, lo que sembraron los profetas, lo que sembraron los profetas desde tiempos antiguos, pero ahora es la cosecha, ahora ya ha madurado la generación para que reciban al Cristo. Entonces, y reciban su mensaje. Entonces, esto es realmente impresionante y entendamos una cosa. Dice que la ley no invalida la promesa, porque si fuera por la ley la salvación, entonces ahí sí la invalidaría, si fuera por esa justicia. Y hagamos una diferencia. La ley sí era justa con el pecado, pagaba el que cometía el pecado. Y también digamos que era justa, sí, con la persona que era buena, sí, no le iba a afectar y bueno, también digamos que iba a traerle algunos beneficios, sí. Pero entonces era algo mortal, sí. O sea, tanto el justo como el necio moría. Incluso en Eclesiastés se hace esa reflexión, perdón, se hace esa reflexión. Tanto el sabio como el necio van para la tumba, ¿sí? Y bueno, puede que el sabio tal vez le haya servido su sabiduría, pero de todos modos se hace humo todo lo que hizo. Entonces, es por Cristo la promesa verdadera de una justicia verdadera, ¿sí?
de una justicia para el bueno que sea eterna, de una promesa mayor. La ley no puede hacer esto, por eso no invalida la promesa, sino que es un guía hacia Cristo. Entonces, por eso debemos ver a la ley como ese camino hacia Cristo y como un creador de conciencia para esas generaciones pasadas. Y bueno, pues hay como por dato interesante, recordemos que la ley no solo era para el pueblo de Israel en el sentido de que solo los que eran del linaje de Abraham meramente, sino que también otras personas extranjeras que quisieran, digamos, hacer parte del pueblo de Dios lo podían hacer. O sea que esto de que los gentiles, o sea, no en la manera como se muestra en el Nuevo Testamento, donde ya definitivamente es así, sino que ellos podían ir siendo añadidos de una forma más lenta, pero sí digamos que había este proceso. Listo, ahora vámonos, ya casi vamos a acabar, vámonos a Romanos 7 del 11 al 14. Dice, el pecado se aprovechó de sus mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Listo, ahí está muy claro. Entonces ahí podemos decir, la ley es santa, justa y buena, pero no salvará al pecador, pues esta es espiritual, ¿sí? La ley es espiritual y el hombre es carnal, dado a lo malo, ¿sí? Entonces, por eso es que el pecado aprovecha el mandamiento para dar muerte y por eso la ley no puede ser nuestra salvación. Es justa, es buena, ¿sí? Porque hace la justicia, pero realmente no puede salvarnos. Necesitamos esa promesa dada a Abraham, esa simiente que bendecirá a las naciones realmente no por un tiempo mortal, sino eternamente. Sí, un reino verdadero, que es eterno, no finito. Entonces es importante eso. Listo, ahora vámonos a esa promesa en Cristo. Vámonos a Romanos 8, del 1 al 7. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió su propio Hijo en el cuerpo como el que tenemos nosotros pecadores, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Por los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Listo, muchas gracias. Ahora alguien que me lea, por favor, Gálatas 4, 21 y después el 24 al 26. Gálatas 4:21. Decidme lo que queréis, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Y 24-26, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, pues Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, ya que está junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.
Ya. Listo. Entonces, bueno, no se podrán dar cuenta, este es el mensaje. Entonces, bueno, primero el tema del juicio, ya lo vimos, y ahora terminemos de reflexionar sobre el tema de la ley. Si se dan cuenta, ¿por qué volver a la ley? La ley era una guía para personas que no tenían el Espíritu de Dios, que cuando pidieron ver al Señor, que Moisés dejara que estuviera en la presencia, temblaban, no podían resistir, ¿sí? Temían de esa presencia, pero ahora a nosotros nos ha sido regalada por la gracia de Dios. ¿Por qué volver a una ley que fue dada para estas personas que no tienen el Espíritu Santo? Ellos necesitaban una guía, por eso necesitaban hacerse, memorizar, digamos, o sea, no digo que no memoricemos la palabra, sino que ellos con más constancia tenían que tener muchas recordaciones, muchas cosas, por eso tenían que tener cada cosa anotada. Pero ahora a nosotros, ¿quién nos guía? Nos guía es el Espíritu Santo a hacer buenas obras. Y Cristo cumplió la ley, es el único hombre, porque se hizo hombre, en cumplir toda la ley sin problemas. Entonces, por eso en él hallamos justificación, por eso ya no estamos bajo la ley, porque cuando él murió a la ley, cuando murió, pues cuando murió en la cruz, ¿sí? Y cumpliendo toda la ley. Y ahora nosotros, bueno, en simbología en el bautismo también morimos al viejo hombre, al hombre carnal que necesitaba la ley como una guía. Y ahora el Espíritu Santo es el que nos guía y también y somos salvos por Jesucristo. Así que, ¿por qué volvemos a los rudimentos? ¿Por qué volver a la ley? Guardar las fiestas, guardar ciertas cosas. Y bueno, no digo que si alguien las quiera guardar no sé, porque le gustan, le parecen interesantes, no por eso, sino porque piense que son necesarias para hallar gracia ante Dios. No es por obras, sino es por fe la salvación. Ya nos dimos cuenta que la ley no puede salvar a nadie, ¿sí? Porque aunque un mandamiento transgredido ya se hace maldito. Si se hace maldito, ¿cómo va a poder juzgar también a su hermano, que está en pecado? ¿Y cómo va a poder obtener gracia de Dios? ¿Sí? Entonces es importante eso. No volvamos a estos ritos. Cristo es el que nos justifica, de la ley, y su Espíritu nos guía a las buenas obras. Él es mejor guía el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería compartirles hoy. Entonces, para que si de pronto alguien tiene una duda respecto a este tema de la ley, porque digamos que es muy complicado, yo la verdad también me tomé un tiempo, esto no es que de la noche a la mañana, sino que ya pues en unas previas lecturas y este tipo de cosas, uno va aprendiendo y va entendiendo ciertos temas. Obvio, pues uno no se las sabe todas, pero pues gracias al Señor, pues uno va pudiendo descubrir cosas interesantes en su palabra, y por eso mi invitación es que siempre busquemos leer la santa palabra de Dios y de ella sacar lo que necesitamos, no de terceros, sino que nosotros mismos verificar que en las escrituras están estas cosas que se nos enseñan. Muchas gracias. Listo. Bueno, gracias, Padre, por este mensaje que nos has dado, por la palabra que es santa, Señor, y que nos muestra la bondad que has tenido con nosotros, los seres humanos. Me ha dado tu Hijo Jesucristo y dándonos tu Santo Espíritu para hacer las buenas obras a las que tú nos has llamado, Señor, esas que ya tenías listas para nosotros desde el principio de los tiempos. Gracias por todo, porque has sido muy bueno con nosotros y nos has guiado en misericordia. Te pedimos que por favor bendiga, Señor, nuestras vidas, que nos guíe, Señor, en senderos de rectitud. No permita, Señor, que nos apartemos de ni a derecha ni a izquierda, sino que seamos rectos ante tus ojos. Gracias por todo, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, haga fruto en nuestros corazones y nos dé paz, Señor, al saber que es por ti la salvación y que tú, Señor, perfeccionarás la obra en nosotros hasta que seamos, Señor, irreprensibles. Gracias por todo, Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, decimos amén. ¿Ya paraste la grabación? Samuel.